Y estamos recibiendo con muchísimo gusto a, primero que nada, un amigo, docente, profesor de historia, investigador, historiador y escritor, el señor Leonardo Borges. Bienvenido, Leo. ¿Cómo andas? ¿Bien? Muchas gracias, un placer estar acá. Una mesa, dos Leonardo, un solo Exactamente, nombre. los Leos. Total. ¿Estás bien? Bien, bien, por suerte bien. Y bueno, este es un día muy particular en el cual obviamente se llama a los historiadores para hablar. Y a mí particularmente me gusta hacer historia con un martillo y por tanto aquí estamos. No traje el martillo, simbólico. Pero es simbólico. Es simbólico. Pero es simbólico. Generalmente la historia de las personas necesitamos fecha. Necesitamos saber cuándo cumplimos años, necesitamos esos mojones que de alguna manera, ¿no?, nos ordenan la vida. ¿Es lo que está pasando con el proceso de la independencia, que es más un proceso que un día? Sí, hace muchos años yo me pregunté lo mismo, ¿no? ¿Por qué necesitamos fechas? ¿No? Yo hace muchos años conocí a una persona que no conocía su fecha de cumpleaños. Y lo cual parecía una cosa muy simple, pero era muy profunda para esta persona. Esta persona sabía que había nacido entre tal día y tal día, porque había nacido, su madre estaba en reclusión cuando nació, en tiempos de dictadura. Y esa persona me hizo entender la importancia de la fecha, el día. Entonces, de alguna manera, de la misma forma que las personas, los estados nacionales buscan fechas, ¿tá? Y obviamente que en busca de esas fechas, muchas veces cuando no las tienen, las crean. Ese es el caso que sucedió con el 25 de agosto de 1825, que es una fecha creada, que es una fecha simbólica, y que creo que ningún historiador del país se le ocurre decir que es verdaderamente la declaratoria de la independencia el 25 de agosto, ¿verdad? Es una creación, de alguna manera es parte del imaginario, el imaginario social. De la misma manera que nosotros hablamos de los 33 orientales, sabemos que no eran 33 ni eran todos orientales, pero seguimos manteniendo ese imaginario. Lo mismo pasa con la Declaratoria de la Independencia. Hace algunos años el expresidente Julio María Sanguinetti planteó cambiar el nombre por Día de la Florida. 25 de agosto de 1825, Día de la Florida. No fue aceptado en su momento, pero justamente no fue aceptado porque fue visto más que nada como una especie de tiro por elevación de un colorado hacia un blanco. Porque cuando hablamos de las fechas patrias, en general, estamos hablando de negociaciones políticas que se hicieron en algún momento entre blancos y colorados que, por lo menos hasta el siglo XX, fueron mayoritarios, ¿verdad? Claro. Desde el punto de vista político. Entonces, de alguna manera uno dice, bueno, ¿por qué tenemos 5 fechas patrias? Tenemos 5, ¿tá? De las cuales las más importantes son el 18 de julio y el 25 de agosto, ¿verdad? ¿Por qué? ¿De dónde salieron? Salieron de una negociación, ¿tá? ¿Siempre los uruguayos festejamos las mismas fechas? No. Fue feriado el 14 de julio por la Revolución Francesa, fue feriado el 25 de mayo por la Junta de Mayo, fue feriado el 4 de octubre por la ratificación de la Convención Preliminar de Paz. Fueron varios los feriados. Y ya no existen más. Que ya no existen más, pero se llega a una negociación. Y eso pasa en los años 20. Y tiene que ver con una fecha redonda, como decís vos. ¿Por qué? Porque los legisladores en los años 20 se dieron cuenta que se les venía el centenario. Y los estados nacionales aman las fechas redondas, centenarios y bicentenarios. Todas las naciones, no es Uruguay, todas las naciones, recordemos el bicentenario de Estados Unidos en 1976 o el de Francia en 1989, todos aman los centenarios. Entonces, de alguna forma, ahí Luis Hierro, que era diputado, plantea justamente todo esto. Luis Hierro, el abuelo del ex vicepresidente Luis Hierro López. Entonces, a partir de ahí es que se da un debate. Ese debate en los años 20 tiene como, de alguna manera, el gran historiador era Pablo Blanco Acevedo en aquel momento, el gran santificador de la historia nacional, que era diputado. ¿Por el partido? Por el Partido Colorado. Entonces, a partir de ahí es que se da la negociación, y esa negociación, ¿cómo culmina? Culmina con tablas en la jerga del ajedrez, empate. ¿Tá? Porque en aquel momento había mayoría en diputados colorada, pero en el Senado había mayoría blanca. Por lo tanto, llegan a un acuerdo. 18 de julio, jura de la Constitución, fecha colorada, feriado no laborable. 25 de agosto de 1825, fecha blanca, feriado no laborable. ¿Tá? Entonces, a partir de ahí Uruguay, en la negociación, porque si hay algo que de alguna manera Uruguay ha aprendido es a negociar. Uruguay es un país que ha negociado. Yo creo que algún día podríamos hacer una columna sobre como si estuviéramos en la radio. Podemos hacer algo sobre lo que es la negociación en la historia del Uruguay. Los partidos políticos del Uruguay han negociado y eso es muy bueno y eso ha marcado de alguna manera un antes y un después en la historia del Uruguay y un deber ser en la historia del Uruguay. Pero el tema es que el 25 de agosto no es la Declaratoria de la Independencia. El 25 de agosto es particularmente una asamblea en Florida que se hace ese 25 de agosto en el cual se decretan 3 leyes fundamentales.
Ley de independencia, ley de unión y ley de pabellón. 3 leyes. De independencia queda claro, de pabellón también. ¿Unión a qué? ¿Unión a qué? A las provincias hermanas a las que nos unen los lazos más sagrados que el mundo conoce. O sea que en ese papel no se estaba diciendo esta es la República Oriental del Uruguay. De ninguna manera. Una provincia oriental del Oriental, exacto. ¿Por qué? Porque el 25 de agosto nos habla más del legado artiguista que de lo que vino después. ¿Tá? Porque el Uruguay, en realidad, el Uruguay es el éxito de un fracaso. El fracaso del artiguismo. ¿Tá? Entonces, de alguna forma es un resultado no buscado. Uruguay es un resultado no buscado. Esto no quita un ápice de que somos uruguayos y queremos un país y lo amamos, digamos, pero es también entender que a veces uno no tiene un pasado glorioso. Nos pasa como personas, ¿no? A veces uno vive cosas feas cuando es chico, lo que sea, y los psicólogos que saben dicen que tenemos que ser resilientes, ¿no? No es ocultar eso, sino enfrentarlo. Bueno, las naciones también deben ser resilientes, deben enfrentar su pasado, que a veces no es glorioso. Volviendo a ese tema de la unión, ¿no? Que termina, digo, la República Oriental del Uruguay, más que un nombre, es una dirección. Es una dirección, exacto. ¿No? O Provincia Oriental del Uruguay. ¿Por qué fue necesario poner Oriental del Uruguay? Bueno, ¿Por qué la palabra oriental, más allá de que es lógico? Sí. Porque del otro lado había otra comunidad de la que formábamos parte, simplemente exacto. que estábamos al oriente. Exacto, porque es como una configuración geográfica, ¿no? De acá los orientales, de acá los occidentales, entre el río Paraná y el río Uruguay, los entrerrianos, ¿no? O sea, de alguna forma, digamos, la Unión Virreinal era una comunidad local. No era una nación, tampoco hay que tener cuidado con los conceptos. Nación todavía no lo usemos, ¿tá? Ellos sí usaban la palabra nación, pero no con el significado que nosotros le damos. Entonces hay que tener cuidado. Nosotros éramos orientales, obviamente, pero en una concepción geográfica administrativa. En realidad, digamos, cuando uno quiere definir la identidad en aquella época, ¿tá? ¿Mi identidad cuál es? Yo soy Leonardo, me crié en Parque del Plata, en Canelones, y soy uruguayo. Esa es mi identidad, ¿tá? Pero la identidad en aquel momento era, por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo a Artigas. No, Artigas te podía decir, yo soy montevideano, yo nací en Montevideo. Montevideo forma parte de la jurisdicción de Montevideo, que no era todo el Uruguay. ¿Tá? Tampoco el departamento de Montevideo, era más grande. Pero yo nací en Montevideo, de la jurisdicción de Montevideo. Yo soy de la banda oriental. Yo soy del virreinato del Río de la Plata. Y yo soy de la madre patria España. Entonces la identidad en aquel momento era como una muñeca rusa, ¿no? O sea, había como varias identidades que ninguna tenía un aditamento nacional relacionado con una historia común, como tenemos nosotros, ¿viste? La nación se define con un grupo de personas que comparte tradiciones, costumbres, identidad y sobre todo una historia común. Y Leo, ¿nosotros tomamos heroicamente la independencia o nos la dieron? Bueno, ahí está el punto. Haciendo una línea de tiempo rápida, ese 25 de agosto se decretan las leyes fundamentales. Independencia, declara írritos nulos y disueltos para siempre. Estaba hablando particularmente del Congreso Cisplatino, que fue en 1821, que nos unió a Portugal. Estaban diciendo, bueno, esto no vale. Inmediatamente nos unimos a las provincias argentinas, ¿tá? Y la de pabellón decía que vamos a enarbolar el pabellón argentino, es decir, básicamente, ¿tá? Entonces, a partir de ahí la guerra ya no es una guerra entre la provincia oriental y Brasil. Ahora es una guerra entre las Provincias Unidas y Brasil. Esa guerra, de alguna manera, genera grandes problemas y grandes conflictos, particularmente para Inglaterra. Porque Inglaterra en aquel momento era la potencia, indiscutida, potencia comercial, y además se encontraba en medio del proceso de la revolución industrial. Por lo tanto, necesitaba mercados, necesitaba dónde colocar sus productos. La Cuenca del Plata era una interesante y apetitosa región para ellos desde el punto de vista económico, y entonces uno empieza a encontrar, cuando se da la guerra, que se les corta la entrada a la Cuenca del Plata, porque hay una guerra. Entonces ahí vamos a encontrar una serie de cartas, esto lo investigó mucho Benjamín Nahum en su momento, que fue al Foreign Office a Inglaterra a investigar, porque tiene un documentito de todo en el Foreign Office, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y entonces, claro, hay cartas de algunos comerciantes en Paraguay a Lord Canning, el ministro de Relaciones Exteriores, diciéndole, bueno, señor, termine con esta guerra porque no estamos pudiendo comerciar. Otras cartas de Río de Janeiro, otras cartas de Buenos Aires nos dan la idea de que había un interés de Inglaterra de que se terminara la guerra. Y es así como envían a Ponsonby, a Lord John Ponsonby, lo envían a negociar, ¿verdad? Porque en aquel momento Inglaterra negociaba antes de pelear, lo cual es mucho más económico. Y entonces Ponsonby es de alguna manera el que precipita la independencia o la secesión oriental, y por eso podemos decir que nosotros también somos hijos de una circunstancia.
y no tanto de revelaciones heroicas, maravillosas, espectaculares, etc. ¿Estaban de acuerdo los orientales con esta separación de las Provincias Unidas? Gran pregunta que no tiene una respuesta, pero sí podemos lograr acercarnos un poquito a una respuesta, que es, digamos, la unión era como lo que todos buscaban, pero se dice por ahí algún historiador de que Pedro Trapani, que era un ítalo oriental, que vivía en Buenos Aires, es el y que hablaba inglés, es el primero que empieza a hablar con Ponsonby. Muchos dicen que ahí está de alguna manera la idea de Ponsonby de una independencia, que está ahí en esas negociaciones con Trapani, esas conversaciones, esas tertulias nocturnas, porque luego Ponsonby manda una carta a Canning donde le dice digamos, los beneficios de que la banda oriental sea independiente. Y esos beneficios son, por ejemplo, una cosa que él no sabía y que alguien se la dijo. Los orientales, dice, por ejemplo, la provincia oriental es tan grande como la provincia de Buenos Aires, dice una cosa, o como Inglaterra, perdón. ¿Tá? Dice cosas así, tipo geográficas, pero después dice, los orientales tienen aversión por los porteños. Por lo tanto, van a poder desarrollarse como independiente a Buenos Aires. Y era verdad, había una aversión, digamos, entre el porteño y no entre el argentino, entre el porteño y el oriental. Que también la había entre el entrerriano y el porteño, ¿no? Pero eso es otra cosa. Pero, digamos, que nosotros no podemos decir, bueno, ¿estos hombres querían la independencia? No. Estamos lejanos. Porque Rivera, Lavalleja, Oribe, todos hablaban de la unión. Todo el tiempo hablaban de la unión. Pero cuando se dio la independencia la abrazaron con fuerza. Te iba a preguntar en qué momento los protagonistas entendieron que había algo nuevo. No habían buscado una independencia, habían buscado una unión y de repente se quedan con algo que es totalmente diferente, ¿no? ¿Quiénes se dieron cuenta de que eso era diferente y no había que volver a lo anterior? Bueno, en realidad eso costó mucho, digamos. Costó mucho ¿por qué? Porque el Uruguay de 1830 hasta 1904, en esos 74 años hay 71 levantamientos. Y en casi todos los levantamientos, un partido o el otro, después de su nacimiento, le pidieron ayuda a Brasil o a Argentina. O sea, Uruguay va a tener una independencia muy débil, yo le llamé en un artículo hace años la independencia maldita, muy débil, en la cual todos, a cualquier problema, le pedían ayuda a Brasil y a Argentina, pero no ayuda económica, ingreso militar. O sea, Uruguay como que no se sintió independiente, por lo menos hasta el militarismo. Ahí es donde Uruguay empieza, y 1876, ¿no? Ahí Uruguay empieza a darse cuenta que es un país y que está de alguna manera separado. Igual el punto de quiebre del gran duelo de la Unión es la Guerra del Paraguay. La Guerra del Paraguay es el momento en el cual es vencido Paraguay, pero además es vencido el sueño unionista. El sueño de la Unión es vencido definitivamente, porque quienes estaban del lado del Paraguay eran los que pretendían de alguna manera la unión, tanto los federales argentinos o muchos blancos acá en Uruguay, que todavía soñaban con la unión, la patria grande, lo que se le llama la patria grande de forma casi demagógica en realidad, porque hasta hoy en día se habla de patria grande y en realidad es algo que no se va a dar, obviamente. Se podía haber dado en el terreno de lo que era el Mercosur, por ejemplo, pero bueno, el Mercosur se convirtió en un aparato que no sirve, está roto y creo que lo compramos roto. Ya venía así, venía roto. Venía para armar, pero con esas camas, viste, que ¿qué hago? ¿Qué hice? Ahora, ¿y el pabellón cuándo aparece que nosotros conocemos? En sustituto, obviamente, el de las Provincias Unidas, que era el pabellón argentino. Exacto. La ley de pabellón dice, bueno, el pabellón que vamos a enarbolar en el ejército, que era muy importante esto, porque es un ejército, hay que tener un pabellón, claro, ¿no? Va a ser el de los 33, digamos, ¿no? Azul, blanco y punzó, con el libertad o muerte. Hasta que se enarbole el pabellón nacional, que vendría a ser la bandera argentina. Cuando se precipita la independencia, que se da de alguna manera lo que va a ser la Convención Preliminar de Paz, se empieza a hacer una constitución y se empieza a armar una simbología. Porque vos necesitas una simbología. ¿Cuál va a ser tu heráldica? ¿Cuál va a ser tu pabellón? Etcétera, etcétera. Que es lo que hace que la gente vaya detrás. Exacto. También, exacto. Porque esto de muero por mi bandera no es una bandera, o sea, no es un trapo. Es mucho más que eso. Es mucho más es el mito que hay detrás de esa bandera. Exacto. El tema de la bandera a mí me hace acordar mucho al tema de la imagen. Los que saben mucho de historia del arte hablan de que, viste que muchas veces para nosotros la imagen es la cosa. Por ejemplo, quemar una foto. Viste que es algo que nuestras abuelas eran, no se queman las fotos, viste, por esa cuestión de la imagen. Esto pasa lo mismo, la bandera es mucho más que el trapo, es la patria, hay un montón de cosas detrás. Pero bueno, cuando se empieza a negociar
lo que va a ser la Constitución, ¿no? Los constituyentes, que son todos Calle Montevideo, Echauri, Sudáñez, etcétera, comienzan a negociar. Paralelamente se hace un pabellón. Pero el pabellón que se hace es totalmente diferente al de Artigas, a todo lo que es de alguna manera la paleta de colores, podríamos decir, del artiguismo, ¿no? Que era, por un lado, el rojo, el blanco, el azul, ¿tá? Y acá se corta con el rojo, que siempre se dijo que era el color republicano, se corta con el rojo. En realidad, este tipo de paleta de colores viene de la Revolución Francesa directamente, ¿tá? Pero el tema es que se corta con eso y se hace una bandera muy parecida a la Argentina, por los colores, el azul celeste, azul marino y el blanco, y se hace una bandera igual a la que tenemos nosotros, pero con 19 franjas. 10 franjas blancas y 9 franjas azules, azul celeste, azul marino, y con el sol. ¿Tá? Entonces se rompe completamente, y esto yo lo conversaba mucho con Carlos Maggi, con quien trabajé muchos años, y él se recalentaba, ¿no? Porque Maggi decía, nosotros teníamos en la época artiguista tremendo escudo, el escudo de la provincia oriental, con libertad, ni ofendo ni temo, ese escudo que además tenía simbología indígena, tenía un arco, una flecha, un carcaj, todas cosas indígenas, y se calentaba Maggi. Y decía, y tenemos una bandera, y rompieron con eso. Maggi le llamaba el estado de los bachilleres. Los jóvenes bachilleres que hacen su propio estado. Entonces, a partir de ahí, se hace una bandera con 19 franjas. Con el correr de lo que va a ser la creación del Uruguay, les parece demasiado barroca, con muchas franjitas, entonces cambian a 9 franjas. ¿Por qué 9 franjas? Porque había 9 departamentos en Uruguay, en aquel momento. Nos vendría mejor ahora la más bandera, sencilla de hacer, además. Pero la bandera aquella nos vendría mejor por 19. Por 19. Bueno, eran 9 departamentos y a partir de ahí queda la bandera que hoy tenemos. Y la bandera de las 19 franjas quedó como bandera de Canelones. Mirá. Porque se hizo ahí. Divina bandera además también. Uno Muy la ve linda, sí. y realmente es muy preciosa. Para cerrar, pronto libro, ya viene porque hay una vez por año yo necesito leer algo tuyo. Sí. Bueno, el 5 de septiembre sale a la calle un libro que se llama No ofendo ni temo. Artigas en el imaginario y la canción. Lo hice con un gran amigo que se llama Hernán Rodríguez Méndez, que es profesor de literatura, idioma español. Y bueno, y juntos unimos de alguna manera la literatura con la historia para tratar de explicar, y la canción para tratar de explicar cada Artigas en cada época cómo le cantamos. Que no es lo mismo. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Una cosa es el Artigas del himno Artigas, otra cosa es el Artigas de Don José, otra cosa es el Artigas de La Patria Compañero. O sea, tratamos de ver 21 canciones. A partir del 5 de septiembre lo veremos y lo en todas las escucharemos. librerías. Muchísimas gracias, Leo, por estar con gracias. nosotros. Seguimos con ustedes, nos vamos al departamento de Maldonado.